El viento acariciaba el campo, cuando un hombre que cabalgaba detuvo el caballo frente a una joven de largo cabello negro. Ella, al verlo, se sonrojó. Él la miró, pero antes de besarla, algo se escucha a la distancia. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó don Gonzalo de golpe. Y con furia, Gonzalo tiró del pelo de la mujer, y entonces la peluca cayó al suelo. La mujer en realidad era Luis. En ese momento, Luis se despierta de golpe, empapado en sudor. «Otra vez ese sueño», susurró. Ese sueño lo perseguía, porque no era solo un sueño, era todo lo que no podía hacer. Voz Diversa presenta Historias Diversas, la serie. Puños griten odio, mi nombre ya no existe más. Camino sin mirar hacia atrás. La noche que da miedo, el asfalto sabe amargo, corriendo de lo incierto. Soy el grito que nadie silenció, fui sombra y hoy brillo bajo el sol. Lo perdí todo para hallarme, tuve que romperme para armarme. Ya no corro de quién soy, ya no temo dónde voy, libre soy. Libre soy. Un grito que nadie silenció. Segunda parte. Luis vivía dos vidas, la que mostraba y la que escondía. A finales de los años 80, vivir de esa forma era muy difícil. Por las noches, el pueblo cambiaba. Los bares se llenaban de música, alcohol y mujeres. Eran prostíbulos. Era casi una tradición que los jóvenes fueran a estos lugares, más en día de pago. Luis llegaba también al bar y siempre elegía a la misma chica, a Marianita. ¿Lo de siempre?, preguntaba ella, con una sonrisa de complicidad. Luis afirmaba sonrojado y temeroso. Y en el cuarto no pasaba lo que todos imaginaban. Solo conversaban como buenos amigos. Marianita lo entendía, sin preguntas, sin juicios. Una noche, alguien más notó la presencia de Luis. Nandito, un joven que no tenía miedo a ser quien era y que trabajaba haciendo la limpieza en el bar. «Ese Luis no es como los otros», le dijo Nandito a Marianita. «No, pero todavía no está listo para aceptarse», respondió ella. Pasaron los días, y cuando Luis regresó al bar, Nandito se le acercó. «Te invito a una fiesta diferente», le dijo. «Ya vas a ver que te vas a sentir bien entre nosotros». Luis no respondió, pero se quedó con muchas dudas, porque esa fiesta no era como las otras. Cada fin de mes, lejos de las miradas del pueblo, Nandito organizaba una fiesta privada a las afueras del pueblo, en donde hombres de toda la región se reunían para bailar, olvidar y sentirse libres por un rato. Después de muchas invitaciones, Luis se dio valor de ir por primera vez a una fiesta de Nandito, pero no entró. Se quedó afuera. Solo se asomaba y miraba que los hombres que entraban bailaban entre ellos. Luis no sabía qué era eso que sentía, si era miedo o deseo. Desde la sombra, alguien lo observaba. Era Conrado, el carnicero del pueblo. Conrado era amigo de Gonzalo, el papá de Luis, desde hacía años. Un hombre respetado, casado, con hijos
y con una vida que parecía intachable. Pero también era un hombre que sabía ocultarse. Y desde que se fijó en Luis, empezó a aparecer más seguido en la finca, siempre con una excusa. Al inicio eran conversaciones simples, de trabajo, del clima, de la finca. «Trabajas duro vos», le decía. «No cualquiera aguanta ese ritmo». Luis solo afirmaba con la cabeza sin hablar mucho. No estaba acostumbrado a que un hombre le hablara así, sin burlas, sin desprecio. Por primera vez, Luis sintió que un hombre lo escuchaba y no lo juzgaba. Una noche, afuera de una de aquellas fiestas de Nandito, Conrado por fin se le acercó. Luis se sorprendió. «Yo también fui como vos», dijo Conrado, bajando la voz. «Pero tuve que esconderme, casarme, aparentar». Luis no supo qué decir. Y cuando Conrado lo invitó a entrar a la fiesta, no lo dudó. Ahí adentro, Luis descubrió otro mundo. Música, risas, hombres bailando sin miedo. Esa noche, Luis se olvidó de todo. Se lo pasó muy bien y bailó con Conrado. En medio de una canción lenta, Luis sintió por primera vez el cuerpo de otro hombre pegado al suyo. No se apartó. El beso llegó sin pensarlo. Al final de la noche, junto al pick-up de Conrado, siguieron besándose, sin esconderse. «Vení, quédate conmigo esta noche», le dijo Conrado en voz baja. Luis se quedó en silencio. Y luego abrió la puerta y subió al vehículo. Esa noche cambió todo. No fue solo el deseo. Fue la primera vez que Luis dejó de luchar contra lo que sentía. Y, aunque fuera por unas horas, se permitió ser él mismo. Desde entonces, se veían a escondidas. Pero mientras Luis empezaba a sentir algo real, Conrado no. «No te confundas», le dijo una noche. «Esto no es nada serio. Mi familia es primero». Luis volvió a quedarse solo, más confundido, más herido, y se volvió a refugiar en el trabajo, pero también en el alcohol. Fue en medio de esos días que Pedro llegó a la finca desde la capital. Don Gonzalo lo había contratado como veterinario. Luis lo vio de lejos la primera vez. Días más tarde, empezaron a trabajar juntos. Al inicio era solo lo necesario. «Sostené aquí», le decía Pedro. «Pásame eso». Luis obedecía. «Vos sos inteligente», le dijo un día Pedro. Luis bajaba la mirada y le decía: «Yo ni la primaria terminé. Solo llegué al primer año. Después ya no me dejaron volver». Fue entonces cuando Pedro le propuso ayudarlo. Empezaron con lo básico: libros, cuadernos, explicaciones sencillas. Luis no solo aprendía, también se sentía diferente junto a Pedro. Algunas tardes, Luis llegaba antes de la hora acordada. Se quedaba cerca, sin hacer ruido. Observaba a Pedro desde lejos, cuando se bañaba en el patio de la casa. Pedro no era ingenuo. Más de una vez sintió la presencia de Luis, pero no dijo nada, y no le molestaba. Un día de descanso, Luis y Pedro decidieron ir al río. La tarde se les fue entre bromas y conversaciones tranquilas. Y mientras descansaban, Luis finalmente habló en confianza con Pedro, sobre su infancia y también lo que había pasado con Conrado. «Yo, desde niño me he sentido diferente», dijo con la mirada baja. «Nunca me han atraído las mujeres, aunque siempre traté de aparentar que sí». Pedro lo escuchaba en silencio. «Conrado me hizo creer que yo le importaba, pero solo me usó», continuó casi llorando. Pedro esperó unos segundos antes de responder. «Vos no tenés nada malo, Luis. Hay un mundo afuera de este pueblo donde no tenés que esconderte ni sentir vergüenza por quien sos.
Esas palabras se quedaron dando vueltas en la cabeza de Luis todo el camino de regreso. Pero antes de llegar, la lluvia los sorprendió. Ambos corrieron buscando dónde refugiarse hasta llegar a la vieja bodega. Entraron empapados, respirando agitados, y se sentaron en el piso mientras se secaban. Pero Luis no dejaba de temblar. No sabía si por el frío o por lo que sentía. ¿Estás bien?, preguntó Pedro mientras se acercaba. Luis lo miró fijamente y, sin pensarlo, lo besó. Pedro se apartó y se levantó del suelo de golpe. Luis reaccionó, avergonzado. «Perdón, yo no sé qué me pasó», dijo nervioso. Bajó la cabeza y empezó a llorar. Pedro lo miró unos segundos. Luego se acercó despacio. Le tomó las manos, lo levantó del suelo y lo abrazó. «No tenés que pedir perdón por sentir», le dijo en voz baja. Y esta vez fue Pedro quien lo besó, sin prisa, sin miedo. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de aquella vieja bodega algo había cambiado para siempre. Ese lugar, que durante años había guardado los silencios y el dolor de Luis, se convirtió desde esa noche en el refugio de los dos, su secreto y también su verdad. Pasaron los días. Luis y Pedro seguían trabajando juntos, como siempre. Pero ahora las jornadas se hacían más ligeras. Bastaba una mirada, una palabra, un gesto para que Luis sintiera que el día valía la pena. Pero los secretos no duran para siempre. Conrado los había visto, no de cerca, no lo suficiente para escuchar palabras, pero sí lo suficiente para entender. Una tarde, sin previo aviso, Conrado llegó a la casa de don Gonzalo. «Mira, Gonzalo», dijo Conrado, «tu hijo anda muy pegado con ese veterinario y la gente ya está hablando». Algo en Gonzalo se rompió. Esa misma tarde no esperó, agarró la pistola y salió. Llegó a la casa de Pedro y este abrió sorprendido. «¿Don Gonzalo? ¿Qué pasa?» «Quiero que me digas la verdad», dijo Gonzalo sin rodeos. «¿Qué está pasando con mi hijo?» Pedro lo sostuvo con la mirada, tranquilo pero firme. «No está pasando nada malo», respondió. «Yo solo estoy trabajando con él». «No me vengas con cuentos», escupió Gonzalo. «La gente ya está hablando y yo no voy a permitir esa vergüenza en mi casa». «Mañana mismo te vas», le dijo cortante. «De la finca y del pueblo. Y más te vale que así sea, porque si no, no respondo, cabrón». Pedro buscó a Luis. «Me tengo que ir», le dijo directo. «Mi vida está en peligro y creo que la tuya también. Tu papá sospecha lo que nosotros tenemos». «Si vos te vas, yo también me voy», dijo Luis nervioso. «Alista tus cosas y en la noche te voy a esperar, afuera del pueblo», dijo Pedro. Entonces Luis hizo una mochila y se fue a despedir de su mamá. Ella no preguntó mucho. Ya sabía. «Es mejor que te vayas, mijo. Tu papá te está buscando como loco», le dijo con la voz rota. Luis pidió perdón y ella solo lo abrazó fuerte, como si supiera que era la última vez. A las afueras del pueblo, Luis esperó, pero el tiempo pasaba lento. De repente, llegó un pick-up. Luis se levantó de golpe, pero no era Pedro, era Conrado. «¿Esperando a alguien?», preguntó con una media sonrisa burlona. Luis no respondió. «Tu amorcito no va a venir», le dijo. «Mentira», respondió Luis. Entonces, Conrado sacó unos billetes, los tiró al suelo y le dijo: «Mejor desaparecete y que no se te ocurra volver».
El pick-up se fue rechinando las llantas, con el corazón golpeándole el pecho y la mente llena de preguntas. Luis recogió los billetes. Pensó en regresar para salir de todas las dudas, pero luego reaccionó. No miró hacia atrás. Caminó en la carretera solitaria. En la madrugada pasó un bus que iba a la capital y Luis, sin dudarlo, se subió. Viendo por la ventanilla, Luis no paraba de hacerse preguntas. No sabía si Pedro estaba vivo, si lo había abandonado. ¿Qué había pasado realmente? Aquella noche, Luis lo perdió todo, pero también empezó a trazar su propio destino. Esta historia continuará. Soy el grito que nadie silenció.